Durante generaciones, el pueblo de Israel vivió esclavizado bajo el poder de Egipto. Pero una noche todo comenzó a cambiar. Después de terribles plagas, el faraón finalmente permitió que Israel abandonara la tierra de Egipto. Miles de familias caminaron hacia el desierto buscando libertad por primera vez. Pero el faraón cambió de opinión y decidió perseguirlos hasta destruirlos. Pronto el sonido de los carros egipcios comenzó a acercarse desde el horizonte. El miedo se apoderó del pueblo cuando descubrieron que estaban atrapados frente al mar. Delante de ellos estaba el océano, y detrás, la muerte avanzando rápidamente. Muchos comenzaron a gritar, convencidos de que aquella sería su última noche con vida. Pero Moisés permaneció firme, mientras el cielo comenzaba a oscurecerse aún más. Entonces Moisés levantó su bastón hacia el mar en medio de un silencio aterrador, y de pronto, un viento imposible comenzó a soplar sobre las aguas. Las aguas comenzaron a separarse lentamente ante los ojos de toda la multitud. Nadie podía creer lo que estaba ocurriendo aquella noche. En medio del océano apareció un camino seco que parecía imposible. Entonces Moisés dio la orden, y el pueblo comenzó a cruzar. Cada paso parecía una lucha entre el miedo y la fe. Detrás de ellos, el ejército egipcio seguía acercándose cada vez más. La noche se llenó de gritos, viento y el rugido aterrador de las aguas suspendidas. Pero una fuerza invisible parecía proteger a Israel en medio del peligro. Los hebreos avanzaban agotados mientras el camino parecía no terminar nunca. Mientras tanto, los caballos egipcios comenzaron a perder el control sobre el suelo húmedo. El ejército más poderoso del mundo comenzaba a sentir miedo por primera vez. Finalmente, las últimas familias hebreas alcanzaron la otra orilla, pero los egipcios seguían atrapados en medio del mar cuando ocurrió lo impensable. Entonces Moisés volvió a levantar su bastón hacia el cielo mientras el amanecer comenzaba a aparecer, y en un instante, las paredes de agua comenzaron a derrumbarse sobre el ejército egipcio. El rugido del mar estremeció la tierra como si el mundo estuviera partiéndose en dos. Los carros de guerra fueron arrastrados como si nunca hubieran tenido poder. El ejército más temido de la tierra desapareció bajo las aguas en cuestión de segundos. Del otro lado, Israel observaba en silencio el milagro que acababa de salvar sus vidas. Por primera vez en generaciones, ya no eran esclavos. La noche más aterradora de sus vidas se había convertido en el día de su liberación. Muchos cayeron de rodillas al comprender que habían sobrevivido a lo imposible. Y mientras el sol aparecía sobre el horizonte, Moisés permanecía inmóvil frente al mar. Habían cruzado el mar, pero también habían dejado atrás siglos de esclavitud. Aquella noche se convirtió en una historia que jamás sería olvidada. Porque el mar no se abrió solamente para liberar cuerpos, se abrió para despertar la fe de un pueblo entero. Y desde entonces, el nombre de Moisés quedó unido para siempre al milagro más impactante del desierto. Porque cuando todo parecía perdido, el mar se abrió y cambió la historia para siempre. El viento del mar seguía soplando mientras Israel observaba incrédulo la orilla, vacía detrás de ellos. Aquella mañana comprendieron que Egipto ya no tenía poder sobre ellos. Después de siglos de esclavitud, el desierto ahora representaba esperanza y no miedo. Moisés observó al pueblo y entendió que apenas comenzaba un viaje mucho más grande, porque cruzar el mar había sido solo el inicio de una nueva historia. Detrás quedaban los látigos, las cadenas y las noches de sufrimiento en Egipto. Delante de ellos esperaba una tierra prometida que todavía no podían imaginar. Pero aquella noche jamás desaparecería de sus memorias. El sonido del mar cerrándose quedó grabado como un recuerdo eterno de poder y salvación. Y cada vez que el miedo regresaba, recordaban cómo Dios abrió un camino donde no existía ninguno. Porque aquella noche no solo cambió el destino de Israel, cambió la historia del mundo. Los imperios parecían invencibles, hasta que el mar obedeció una orden divina. Y en medio del caos, un hombre sostuvo su fe cuando todos los demás solo veían muerte. Por eso la historia de Moisés sigue siendo recordada miles de años después. Porque hubo una noche en que el mar se abrió, y la esperanza sobrevivió a lo imposible. Años después, todavía hablaban de aquella noche como si hubiera ocurrido el día anterior. Muchos aún podían recordar el rugido aterrador de las aguas suspendidas sobre sus cabezas. Otros jamás olvidaron el sonido de los carros egipcios acercándose en la oscuridad. Pero todos coincidían en algo. Nadie salió igual después de cruzar aquel mar, porque esa noche comprendieron que incluso lo imposible puede abrirse ante la fe verdadera. El mar volvió a la calma. Pero la historia de aquella noche jamás se apagó. Las generaciones futuras crecerían escuchando cómo
Dios abrió un camino imposible en medio del océano. El nombre de Moisés comenzó a convertirse en símbolo de liberación y valentía, porque cuando todos vieron un final inevitable, él decidió creer, y fue esa fe la que convirtió el terror en el milagro más impactante del desierto. Aquella noche enseñó que ningún imperio es más grande que el poder de Dios. El pueblo había salido de Egipto, pero todavía debía aprender a caminar en libertad. Detrás quedaban siglos de esclavitud, miedo y cadenas invisibles. Delante de ellos esperaba un futuro incierto, pero también una promesa. Y aunque pasaran los siglos, el eco del mar abierto nunca desaparecería. Cada ola del mar parecía guardar el recuerdo de aquella noche imposible. El pueblo entendió que la libertad había tenido un precio muy alto, pero también comprendieron que jamás volverían a ser los mismos, porque habían visto al mar obedecer una orden divina frente a sus propios ojos. Aquella noche destruyó el orgullo de Egipto y levantó la esperanza de un pueblo esclavo. Los niños crecerían escuchando cómo el océano se convirtió en un camino hacia la libertad. Y generación tras generación, la historia continuó atravesando el tiempo, porque hubo una noche en que el miedo parecía invencible, y aún así, la fe abrió un camino donde no existía ninguno. Desde entonces, el mar abierto quedó grabado para siempre como símbolo de liberación y esperanza. Con el paso de los años, muchos intentaron explicar aquella noche, pero nadie pudo borrar lo que el pueblo había visto, porque no fue solo un escape. Fue el momento en que una nación descubrió que todavía existía esperanza. El mar abierto se convirtió en una señal eterna de que incluso lo imposible puede cambiar en un instante. Y mientras el pueblo desaparecía en el horizonte del desierto, la historia apenas comenzaba. Aquella noche, el mundo cambió para siempre. El pueblo de Israel no tenía ejército, no tenía armas suficientes, no tenía salida. Delante de ellos estaba el mar. Detrás, el imperio más poderoso de la tierra avanzando para destruirlos. Todo parecía terminado. Pero fue exactamente en ese momento cuando ocurrió el milagro. El océano se abrió, el viento estremeció la noche, y un camino imposible apareció donde antes solo existía muerte. Miles de personas cruzaron entre paredes gigantes de agua mientras el miedo se transformaba lentamente en fe. Y cuando el mar volvió a cerrarse, no solamente desapareció el ejército egipcio, también desaparecieron siglos de esclavitud, porque aquella noche no solo liberó cuerpos, liberó almas. Desde entonces, la historia de Moisés y el Mar Rojo ha sobrevivido generación tras generación como un recordatorio eterno de algo que la humanidad jamás debería olvidar. Incluso cuando todo parece perdido, Dios todavía puede abrir caminos donde nadie más puede verlos. Si esta historia te impactó, suscríbete para seguir descubriendo las historias bíblicas más épicas y cinematográficas jamás contadas. Y recuerda esto, cuando todo parece imposible, la fe todavía puede abrir caminos en medio del mar. Escribe "Yo creo" en los comentarios si tú también crees en los milagros de Dios.